Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. Hola cimarrones, pues es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les tenemos grandes noticias, ¿no es así, Adi? Así es, Saura. En el episodio de hoy les tenemos algo especialmente preparado para ustedes, ya que es el último episodio de la temporada número 21, así que quédense con nosotros. La verdad es que nos encontramos un poco tristes por el final, pero también estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos cada semana y también darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Quédense con nosotros y disfruten del gran programa que tenemos preparado para ustedes. Pues en este episodio les presentaremos a los nuevos conductores de la siguiente temporada, algo que nos emociona muchísimo. Comencemos con Sensor UABC. De aquí a la central camionera hay veces que te haces una hora. Sin tráfico, pues 5 minutos, 4, 3, 4 minutos, 5, 10. 7, 8 minutos. Soy Karen Sofía Ortega Lara. Hola, mi nombre es Steve Jorge Ramírez. Mi nombre es Cristina Hernández Agripino. Hola, me llamo Alexis Hernández García. De ida a la escuela me llevan en carro y de regreso me regreso en transporte público. Mi medio de transporte regularmente es el taxi. En ocasiones uso mi automóvil, pero no es tan seguido. Para transportarme a la escuela utilizo taxi. Uso el transporte público, las calafias y los taxis de ruta. Entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo del tráfico. Si no hay, como 20 minutos. Comúnmente en taxi me hago aproximadamente 2 horas de ida, 2 horas de regreso, para un total de 4 horas. Para llegar aquí hago 1 hora 20 minutos y de regreso es 1 hora. Cuando hay mucho tráfico duro más de 40 minutos, 30 minutos. Sí, porque me tengo que levantar mucho más temprano, entonces duermo menos, no conviene. Sí, mi rendimiento en clase la verdad sí ha cambiado bastante. En algunas ocasiones tarda mucho más de lo que esperaba y pues llego bastante cansado. Llego más cansado del tráfico que de la escuela, así que supongo que sí es un factor importante. Sí, porque bueno, vengo ya cansada del tráfico, entonces al llegar a la escuela pues no presto la misma atención que si fuera menos pesado. Sí, un poco, porque me hace casi llegar justo al momento de la clase o cuando ya empezó. No todos. Algunos sí dan pues te dejan entrar a la hora que sea, en cualquier momento, pero otros sí te regañan por llegar tarde. No, porque como tenemos la misma profesora casi todos los días, a la misma hora, la primera hora, no nos da tolerancia, a las 8 empieza a pasar lista. En su mayoría sí nos dan un margen de 20 minutos para alcanzar a llegar a tiempo. Sí, se han sido muy empáticos, nos dan los minutos de espera, como 10 minutos de tolerancia. Pues antes me despertaba pues siempre me he despertado 1 hora antes de ir a clases, pero ahora me tengo que levantar como 2 horas antes para pues, prepararse y luego irnos faltando 1 hora y media más o menos. Pues mi rutina en las mañanas ha cambiado porque comúnmente me levantaba a las 7 para ir a la prepa y ahorita me tengo que levantar a las 4 y media para poder llegar aquí. Pues tengo que levantarme mucho más temprano y a veces pues no da tiempo de desayunar, entonces eso va teniendo consecuencias a lo largo del día. Y me levanto más temprano de lo usual para poder alcanzar el micro que tampoco esté tan lleno y tomarlo a tiempo. Pues levantarse mucho más temprano y pues ir observando qué horarios son los más adecuados para no agarrar tanto tráfico a la escuela. Un consejo para llegar a tiempo es que se compren un carro. Pues definitivamente levantarse más temprano y buscar rutas alternas. Pues para que no tomen tanto tráfico, levantarse más temprano de lo que solían levantarse, para así poder tomar los micros, calafias y llegan a tiempo a la clase. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. Este es un episodio muy especial, pues es el último de la temporada.
Sensor nos ha enseñado que la vida se trata de cambios. Por eso, esta próxima temporada está llena de nuevas caras que los acompañarán en los siguientes episodios. Es así que el día de hoy me encuentro acompañada de algunos de los conductores de la próxima temporada. Bienvenidos chicos, ¿cómo se encuentran? Hola a toda la comunidad cimarrona, mi nombre es Michelle Castillo y estoy muy emocionada de ser parte de este nuevo equipo. ¿Qué tal? Un saludo a la comunidad cimarrona. Mi nombre es Aram Guzmán y estoy muy contento de poder pertenecer a este nuevo equipo y por lo tanto dar paso a una nueva experiencia. Bueno, pues es un gusto para mí conocerlos y presentarlos a todo el público de Sensor UABC. Les doy la más cálida bienvenida y espero que su paso por Sensor sea de lo mejor. Continuamos con Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo de vuelta en Soy Cimarrón. Mi nombre es Gael y hoy nos encontramos con Adi Aura, Valeria, Daniela y Víctor. esto con la intención de despedirlos de su temporada número 21 de Sensor UABC. Nada, justo inició en marzo. Ya tiene ¿cuántos meses? Como unos 5 o 6 meses que inició el programa y pues nada. Pues efectivamente, como lo comenta Víctor, nosotros llegamos al principio de esta temporada, hicimos un casting y pues nos quedamos. Entonces esa fue la forma en la que entramos y llevamos desde entonces haciendo conducciones todas las semanas y pues tomando parte de este proyecto de ARPA, que finalmente es algo muy bonito y es algo productivo para los cimarrones. Era una conducción que fue de último momento, que nos hablaron y me tocó con mi compañera Daniela y pues hicimos un revoltijo. Primero nos tenían en el piso de arriba de cafetería, luego que no, chavos, ahí nos salió bien, vámonos aquí por donde está la sala Álvaro Blancarte. Fuimos a la sala Álvaro Blancarte, no, tampoco funciona. Bueno, total, estuvimos haciendo un montón de revoltijo hasta que pues era un evento. Entonces pues ahí estaba todavía pues como justo la escenografía del evento y nos dijeron pues estaría padre que se sentaran en los sillones que están ahí. Ah, bien, está bien. Ya estamos empezando a grabar y estaba el icónico cimarrón atrás de nosotros y decían, no, espérense, es que tienen que quitar el cimarrón porque no puede estar tanto tiempo aquí. Luego, bueno, total, fue un revoltijo, pero es algo con lo que yo quería cerrar, que hay veces que hay conducciones que se mezclan demasiado y que al final terminamos volviendo a grabar porque no salió como se esperaba. Fue el de egresados, ¿no? El de egresados, sí. Sí, yo me acuerdo porque yo me robé un pan de la mesa de postres. Me acuerdo perfectamente que es de eso. Sí. Características que voy a extrañar aquí de ARPA y de Sensor, pero yo creo que otra de las cosas que no mencionaban mis compañeras es que voy a extrañar sentir esa adrenalina del momento que ya me toca a mí grabar, esa adrenalina de que, ay, ya, sí me aprendí bien el guión, o sea, esa adrenalina de querer seguirle el guión, pero pues obviamente durante el transcurso uno ya va adaptando el guión a su modo de hablar, ¿no? También pues voy a extrañar traer el bloqueador todos los días, buscar también una sombrilla, traer el termo con agua, peinarme, bueno, yo no me peinaba en lo personal, ¿no? Pero traer la polo, o sea, también el considerar, ¿sabes qué? Hoy toca grabar, hoy llego tarde a mi casa, pero es porque voy a grabar y porque el yo quedarme aquí a grabar es aprenderle de mis compañeros que estaban detrás de cámara como los que estaban aquí frente a la cámara, así que, pues, nos voy a extrañar a todos y pues estoy muy agradecida con Sensor y con ARPA, con la profesora Vaccín también por darnos la oportunidad y pues espero nos sigamos viendo también aquí en el programa. Bueno, pues de mi parte creo que uno de los mayores aprendizajes que me llevo de aquí es aprender a trabajar tu mente muy rápido, porque cada una de las conducciones que hemos hecho para ustedes, toda esa información, todas esas fechas, todos esos datos están aprendidos por nosotros en nuestra mente. Nada es leído, nada es improvisado al 100%, sino que hay un proceso detrás en el que nosotros como conductores tenemos que dedicar un tiempo en aprendernos tal cual la información que les vamos a brindar a ustedes. Entonces, creo que es algo muy bueno porque al final es algo que nos beneficia a nosotros, nos hace pensar muchísimo más rápido, mejor. Y es una experiencia muy buena porque
conforme pasa el tiempo te das cuenta que eso te ayuda con el resto de trabajos, tareas o proyectos dentro de lo que es nuestra vida universitaria. Pero una de las cosas que más les recomiendo a los nuevos conductores es que yo creo que le den su personalidad al guión. O sea, a pesar de que el guión está ahí ya escrito, denle personalidad a ustedes, que hagan suyos el guión, que se vea que ustedes son la persona que están interpretando el guión y no una persona que estuvo pues escribiéndolo. La verdad, mis respetos también a las personas que estuvieron de guionistas. Mucha información por procesar, ¿no? pero igual ustedes son las personas que están interpretando el guión y que se vea que lo están haciendo. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Bienvenidos a la sección videografía. Hoy nos es grata la compañía de la artista Laura Castanedo, artista visual encargada de la más reciente exposición Époge, donde muestra una recopilación de sus obras exhibidas en la Sala de Arte Álvaro Blancar. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Un honor para mí que me consideren motivo de entrevista. De manera profesional estudié Ciencias de la Comunicación en los 80 en Monterrey. Tengo una maestría en Políticas Culturales y Gestión Cultural Internacional. Esa es también todavía de finales del siglo pasado. Y este siglo tengo una maestría en musicoterapia. Y actualmente soy estudiante de 8º grado de Psicología Clínica. Por necesidad, porque en mi caso particular es algo con lo que nací. Desde que era niña me gustaba pintar. Sí, desde niña es algo que yo quería hacer, y uno nunca se imagina cuando es niño que eso que tanto te gusta hacer puede ser tu profesión, ¿no? Hasta que vas creciendo, te vas dando cuenta que eso que hacías de niño es lo que quieres ser. La pulsión o el impulso creativo de este pensamiento divergente, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, pues la inspiración es la vida misma. En el caso de mi trabajo, yo voy muy de la mano con la poesía. A lo largo de 30 años he tenido diferentes intereses o diferentes fuentes de inspiración para cada una de las series que he ido trabajando, ¿no? Porque sí, el periodo es largo. La obra más reciente está justamente aquí, que es este árbol, que realmente se terminó de crear el día de hoy prácticamente, y con la colaboración de muchos de los estudiantes de la UABC. Es un árbol de policarbonato ensamblado, es un ensamble, y son 4 hojas de policarbonato y 912 grullas de papel que están hechas con las hojas del calendario de cada uno de los días de la pandemia. Lo que hay en muchas de las pinturas son lo que a mí me quedó de la lectura poética. Esas imágenes están a través en la poesía. No pretenden ser ilustraciones. También he trabajado ilustración para libro infantil o para revistas. En este caso no pretenden ser ilustraciones. Digamos que son imágenes evocativas. Esta exposición lleva por título Époge. Es una retroperspectiva de mi trabajo, y como su título lo dice, es un poquito poner en paréntesis, suspender el juicio y observar. Entonces la exposición contempla mi trabajo desde los 90 hasta la fecha. O sea, son 30 años de trabajo que hay por aquí con sus diferentes etapas. Sin duda alguna, el arte es subjetivo y para cada persona tiene un significado totalmente distinto.
Le queremos agradecer a Laura Castanedo por brindarnos su tiempo y conocimiento. Le deseamos el mayor de los éxitos y no olviden visitar la sala Álvaro Blancarte para ver su grandiosa exhibición. Nos despedimos sin antes invitarlos a visitar el canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Sensor UABC. Seguimos con Sensor UABC. Actualmente me encuentro súper emocionado debido a que estamos con los nuevos conductores de la siguiente temporada de Sensor UABC. Así que cuéntenme, chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro súper emocionada. Mi nombre es Carla Eslovenia Cimarrones y estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta siguiente temporada. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez. Estoy muy contento de continuar con ustedes esta siguiente temporada de Sensor UABC. Pues bueno, chicos, les deseo lo mejor en este nuevo arranque de temporada. Continúa viendo Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Ríos. Hola, mi nombre es Elena Molina. Hola, mi nombre es Zaire Aramburo. Bueno, pues yo en Sensor UABC comencé como staff. Ya después estuve editando algunas cápsulas y un poco más adelante realicé con mis compañeras la sección de Sensibiliza, donde pude estar en el área de dirección y editor también. Y antes de finalizar mi etapa aquí, realicé ediciones generales del programa de Sensor UABC que se transmite pues cada miércoles. Mi rol dentro de este programa era la creación del contenido. Estuve trabajando mucho con mi compañera Zaire. Nosotros nos encargábamos de buscar psicólogos aquí dentro de la universidad que les gustaría colaborar con nosotros. Asimismo también realizábamos guiones, escaletas y creábamos cada semana propuestas distintas para darles un contenido diferente. Así es, junto con mi compañera Elena estuvimos organizando lo que se iba a transmitir en cada programa de Sensibiliza, tocando temas que podían ser muy interesantes para los estudiantes de nuestra comunidad estudiantil y de los que casi no se habla, así como trastornos, amor propio, entre otros. Pues yo creo que alguna de las experiencias más grandes que me llevo aquí en Sensor es saber trabajar en equipo con los compañeros, incluso tener liderazgo también, porque estar de repente poniéndote de acuerdo, saber lo que vas a grabar, cuándo lo vas a grabar, y eso de las ediciones generales también que se transmiten cada miércoles, a veces era un poco estresante tener que hacer una edición de 30 minutos, pero yo creo que lo que más me llevo es eso, el poder trabajar en equipo con los compañeros. De igual manera, tampoco sabía editar, nada de eso, entonces aprendimos a usar también el equipo, lo cual nos sirvió mucho, no solamente para el servicio, sino también para nuestras clases, y nos puede servir en un futuro para lo laboral. Y también es muy gratificante poder darle a conocer a la comunidad estudiantil todos los temas que tocábamos, porque son cosas que muchos podían estar viviendo y no sabían con quién acudir o si era normal lo que estaban sintiendo. Así que fue un honor para nosotras poder transmitirles todo esto. Pues yo creo que no tengan miedo a cometer errores, ¿no? Porque al principio manejar las herramientas como la cámara, que te da un poquito de miedo, ¿no? Porque dices, ay, esa cámara no se me vaya a caer. Yo creo que es perderle el miedo a todo, animarse a seguir lo que la profe les mencione o les diga, que no tengan miedo de realizar alguna tarea en cualquier puesto, cámara, escribir, estar de staff, que a veces nos toca cargar, y que le echen ganas todos, y que aquí van a aprender mucho a usar las herramientas para su futuro. Mi consejo personalmente sería que se animen a hacer las cosas y que no se rindan, aunque puede que al principio parezca un poco intimidante utilizar la cámara o que parezca difícil, con el tiempo van a ir aprendiendo más y esto va siendo más fácil, ya estos lo van a hacer de que súper rápido. Y también pues que no le tengan miedo a aprender nuevas cosas, a socializar con más personas, porque aquí también se ocupa mucho de eso, de también tener la facilidad de palabra para hablar con los demás. Así que no le tengan miedo al éxito. Igual por mi parte los invito a colaborar y a realizar un servicio en esta área. Aprenden muchísimo y se llevan muy buenas experiencias.
Hola cimarrones, ¿saben quiénes son aquellos que proyectan películas en la sala David Piñera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? En caso de que no lo sepas, no te preocupes porque el día de hoy en esta sección hablaremos acerca del responsable, el Cineclub. Comenzamos. El Cineclub, desde sus orígenes, se ha propuesto mostrar a la comunidad cimarrona el proceso cinematográfico, desde su invención hasta nuestros días. Es decir, que veremos en proyección películas antiguas como las de Charles Chaplin y películas modernas como Avengers. Anteriormente estaba a cargo del maestro Víctor Soto Ferrer, que dedicó mucho tiempo al Cineclub y contiene una gran historia y trayectoria dentro de este, trayendo un cachito del cine a la universidad, hasta que se jubiló. Por ende, pausó actividades y la pandemia no ayudó mucho tampoco. Afortunadamente, fue retomado por la colaboración de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Artes y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que, ahora se encuentra bajo la dirección del alumno Marco Hernández de la Licenciatura de Comunicación y Venus Atrapi, de la Licenciatura de Artes Plásticas. Las proyecciones se reiniciaron el 27 de mayo del 2021 con el filme cinematográfico llamado Persépolis, la cual tuvo un buen recibimiento por parte de la comunidad universitaria. En sí, su objetivo es dar a conocer directores, épocas, estilos, actores, teorías, movimientos estéticos y políticos, proyectando una gran diversidad de filmes cinematográficos de distintos países que ni tiempo nos dará de verlos. En cada función te proporcionan un programa en mano que contiene la ficha técnica y las hipnosis, así como los premios obtenidos en los festivales. En sí, el Cineclub no pretende ser objeto de entretenimiento, sino una herramienta didáctica que abarque las más diversas disciplinas. En cuanto a los beneficios de estas actividades, está en la ayuda de obtención de créditos mediante el programa 8 igual a 1, gracias a sus proyecciones. Así que si buscas créditos, esta es tu oportunidad. Ya sabes quién proyecta aquellas películas. Esperemos que esta cápsula haya sido de su agrado. Nosotros somos Wendy Madrigal Solís, Santiago Gómez, servidora Sara Cruz Díaz. ¡Hasta la próxima! Hola cimarrones, ¿cómo están? Hoy vamos a presentarles una cápsula sobre las personas de staff de la última temporada de Censor UABC. A continuación les aparecerá una pequeña entrevista que nosotros realizamos al staff, así que corre video. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García, estoy actualmente en octavo semestre y estoy estudiando la carrera de comunicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Peñalosa, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Shamira Pérez, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy en octavo. Mi nombre es Mayra Enríquez, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y voy en octavo semestre. Me llamo Robin González, también estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y actualmente igual curso el octavo semestre. Me llamo Kevin Niculin, voy en octavo semestre y igual como mis compañeros estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Soy Alexandra Quiñones, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y voy en octavo semestre. Yo soy Fernanda Sánchez. Igual voy en octavo semestre de la carrera de Ciencias de Comunicación. Hola, mi nombre es Beatriz, estoy estudiando octavo semestre, Ciencias de la Comunicación. Hola, mi nombre es Julio Luna Jr., estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y también estoy cursando octavo semestre. Bueno, pues yo y Eduardo estuvimos en la primera temporada de Sensibiliza cuando era solamente el programa de YouTube. Y éramos también capsulistas en ese entonces. Mi rol en la producción era ser capsulista. Yo me encargaba de buscar a alumnos de UABC que estuvieran trabajando, haciendo algo relacionado con su carrera. Yo esta temporada fui capsulista de marcador, me encargaba de cubrir eventos de deportes y también estuve como camarógrafa en Enfoque Cimarrón. Yo en esta temporada formé parte del equipo de Sensibiliza y ¿qué era? Era editora a veces porque nos dividíamos el Lalo y yo, y también era para tomas de apoyo. Yo fui camarógrafa de ARPA, grabamos las conducciones y eventos y también hice algunas cápsulas, también estuve como staff.
Pues lo que aprendí principalmente en lo mismo que me desarrollé en varias áreas fue en edición de cápsulas, en conducción y dirección. Pues yo aprendí un poco del proceso para hacer una cápsula. Aprendí también sobre la manera correcta de hablar para hacer una buena conducción y pues también aprendí a hacer pues trabajo en equipo. Yo lo que aprendí fue pues usar el equipo, a cerrar el rebotador y pues ya. Yo puedo decir que aprendí y desarrollé mejores habilidades en cuanto a programas de edición, pero sobre todo, y creo que es una de las cosas más importantes como nosotros licenciados en Ciencias de la Comunicación, a gestionar proyectos, porque tener un equipo de trabajo a tu mando es una cosa que se dice muy así arriba, pero es muy difícil, la verdad, tener las habilidades para hablarle a todo mundo y poder que estén en el mismo canal. Creo que es lo más importante y lo que más me llevo. Bueno, pues yo me llevo una muy buena experiencia. Como dije, ya habíamos trabajado Robin y yo desde primero, entonces pues ya sabíamos más o menos el proceso que se llevaba aquí en tele. Y sí he aprendido cosas buenas, tanto en producción, y también he conocido pues gente, he colaborado con varias personas y pues sí, me llevo una muy buena experiencia, y también por trabajar con Conchito. A mí yo ya estaba buscando más o menos este tipo de áreas, el área de producción audiovisual, pero el hecho de haber entrado en primer semestre, haber aprendido a editar aquí, sí me ayudó a encontrar que realmente dedicarme al área de producción audiovisual sí es lo que me gusta, porque independientemente de las complicaciones que haya habido, sí disfruto mucho el hecho de estar detrás de una pantalla o detrás de una cámara. Es algo que realmente sí me hace sentir bien o me llena. Pues creo que personalmente me gusta mucho la producción, entonces creo que voy a seguir haciéndolo. Igual sí me ha ayudado bastante. He trabajado como Cristina también. Ahorita estoy editando videos para una empresa con la que estamos colaborando, entonces sí, me llevo una muy buena experiencia de ese lado. Aprovechen las oportunidades que el taller les da, o sea, que les presten el equipo, que los ayuden a aprender a editar y todo eso es una gran oportunidad, porque a veces pues no lo puedes aprender fuera de aquí, ¿no? Entonces siempre también que tengan cualquier duda, pregúntenle a los que ya tienen más experiencia aquí o más tiempo aquí, como a los becarios o a los que están haciendo su servicio segunda etapa, o también pregúntenle a la profe siempre los va a ayudar. A veces no tiene tiempo o está muy apurada, pero igual siempre se detiene a ayudarlos y contestar cualquier duda que tengan. Entonces aprovechen la oportunidad de estar aquí, porque sí se aprende mucho. Pues a fin de cuentas que se diviertan, porque pues esto puede ser de servicio social o tengo que entregar una cápsula, pero a fin de cuentas sí es divertido andar dando vueltas con el tripié por la facultad, buscando spots, buscando a quién entrevistar, y pasas un tiempo de calidad con tus compañeros, te ríes muchísimo, entonces lo disfrutas bastante. Entonces, sobre todo, diviértanse. Esto fue Sensor UABC, temporada 21. Buenos cimarrones, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima temporada de Sensor UABC. Bueno, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este capítulo de Sensor UABC, pero sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos cada semana desde que esta temporada comenzó. Les queremos agradecer por dejarnos entrar a sus hogares y acompañarlos durante estos últimos meses. También queremos agradecer a las personas que se encuentran detrás de cámaras, que siempre nos han ayudado a dirigir cada producción todas las semanas sin falta. Recuerden que esto no es un adiós, es un hasta pronto. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si por alguna razón, motivo, circunstancia, lo que sea, te perdiste el episodio de estreno, puedes volvernos a sintonizar todos los miércoles a las 11:30 por el mismo canal. También les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Y si te perdiste un episodio de la temporada pasada, puedes encontrar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Nosotros aquí nos despedimos y le damos la bienvenida a los nuevos conductores de Sensor UABC. Muchas gracias por todo. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.